Aprovechando mis vacaciones de Semana Santa, ha caído en mis manos un libro muy interesante. Bueno, tanto que me he animado a tomar unas notas para compartir en este pequeño vídeo con todos vosotros, mientras organizo algún videoforo o un lugar donde podamos intercambiar experiencias sobre el tema de la adolescencia, ese tema que a tantos nos preocupa en estos días y que, por otro lado, tan mala prensa tiene, ¿no? El libro es de José Antonio Marín y se llama El talento de los adolescentes. Lo tengo por si alguien lo necesita. En ese sentido, José Antonio en su libro hace dos cosas. Uno, desmitificar la problemática de la adolescencia y dos, animar a tomar fuerza de esa situación tan especial. Para desdramatizar la adolescencia, él habla del efecto Pigmalión, que es muy interesante y que, bueno, intento explicar brevemente. Pigmalión es ese dios mitológico, ¿no?, que era artista y construía unas esculturas tan magníficas que acababan cobrando vida real por su propia perfección. Marina nos explica cómo funciona con el ejemplo que se lleva a cabo en dos grupos de alumnos elegidos al azar y uno de profesores, ¿no? A ese grupo de profesores se le dijo que uno de los grupos de alumnos era de un rendimiento académico pésimo, mientras que el otro era muchísimo mejor. Al final, el experimento acabó cumpliendo dicho prejuicio. El efecto Pigmalión no es más que la constatación de una realidad por la cual se cumple que la creencia que tenemos de una persona produce un sesgo en nuestra relación. Así las cosas, debemos tener en cuenta que la satisfacción media que dicen las encuestas tienen nuestros adolescentes es de 7,6 sobre 10, ¿no? Aunque, claro, lo que sale en las noticias es lo que hace que tenga tan mala prensa, ¿no?, la adolescencia como algo negativo, como siempre las cosas negativas son las que tienen más visibilidad. Pero no se habla nada de esos pequeños genios que, como Bill Gates o tantos otros, se forjaron ahí justo en la adolescencia, ¿no? Campeones de muchísimos deportes, campeones de... Pero, bien, no cerremos nuestros ojos. Es verdad que nuestros hijos muchas veces están quizás súper protegidos, porque bueno, pues los convertimos un poco en bebés gigantes, ¿no? Porque aún son niños, no son hombres, y ahí se produce una situación que, bueno, la verdad es que no somos 100% responsables de eso, porque nuestros adolescentes se parecen más a otros adolescentes que a sus padres, ¿no? Pero lo interesante y en definitiva la adolescencia es esa etapa decisiva, creadora, poderosa, en el que es fácil crecer, esa época de grandes ideales, ¿no?, de proyectos que resumen la época como la época del talento. Y ahí entra en juego ese segundo punto que quería transmitir en esta introducción, y que es que el talento no está antes sino después de la educación. Por tanto, con un ejercicio de educación y trabajando en ese entorno, en un entorno que hoy hay que reconocer que es difícil. En nuestros días se caracteriza por eso, por la volatilidad, por la incertidumbre, complejidad, incluso por la ambigüedad, ¿no? Parece que ahí el único talento que podemos fomentar en nuestros hijos es una gran flexibilidad y una capacidad de aprendizaje constante, pero sobre todo una gran personalidad, ¿no?, para no dejarse llevar sin más. Pero se pueden hacer más cosas, ¿no? Por eso, cuanto antes hay que darles la oportunidad de empezar a demostrar, que vean sus errores y las capacidades, y que resistan el esfuerzo, darles la oportunidad de ser creativos, de buscar fórmulas para solucionar problemas, y ahí y de esa manera trabajaremos el talento. Podríamos resumirlo en lo siguiente: una característica, o sea, vamos a decir, lo primero y más importante es no etiquetarlo, ¿no? Lo segundo, favorecer que tengan un contacto temprano con los adultos para que intercambien sus puntos de vista y se enriquezcan y contrasten, ¿no? En tercer lugar, retemos su inteligencia, su creatividad. Es una cosa también como muy concreta. Pongámoslo a trabajar como cuarto punto. Y 5, quizá lo más importante, que no lo juzguemos por su edad, sino por sus acciones, ¿no? No olvidemos que el adolescente
es un momento clave para fortalecer el talento, pero también puede ser un momento definitivo para perjudicarlo, ¿no? Por eso, veamos cómo estimular la búsqueda de soluciones, partiendo de un elemento que está en la misma esencia del hombre y que es el deseo, ¿no? Y que en la adolescencia aparece con tanta virulencia, deseos nuevos como el de independencia o el deseo de sociabilidad o incluso el propio deseo sexual. Pero ojo, no solo deseo. Nosotros mismos tenemos la experiencia de que son dos cosas distintas. Uno, lo que nos dice la razón, y otra, lo que nos empuja el deseo, ¿no? Pero no son cosas, aunque sean distintas, a ver, también es distinto decidir y ejecutar. Y es más fácil dar consejos que educar, ¿no? Hay que elegir, hay que ejecutar y luego hay que comprometerse, ¿no? Pero digo que aunque sean cosas distintas, no siempre van enfrentadas. Durante mucho tiempo se ha pensado que la función principal de la inteligencia era conocer, pero eso no es cierto. Lo fundamental de la inteligencia es hacer. Pero para hacer, primero hay que decidir. Y con ello se implica, por un lado, la motivación, pero por otro, la voluntad. La motivación conectada al deseo, a las ganas, ¿no? Basado en todo eso, Platón llegó a decir que lo propio de la educación es enseñar a desear lo deseable, ¿no? Una frase genial que a mí me parece, bueno, solo completable con añadir que también fortalecer la voluntad, ¿no? Es propio de la educación. Pero veamos cómo juega todo eso en la acción, ¿no? Por un lado está siempre el deseo personal, que busca la recompensa, ¿no? Como en el juego. Pero hay un deseo universal, que es ese deseo de felicidad, donde se mezcla el pasarlo bien con la vinculación afectiva, con sentirse progresar y tener un determinado sentido en la vida. Y eso lo tenemos todo. Lo que pasa y lo que es propio de la adolescencia es que eso se realiza con pasión. Insisto, es la época de hacer real lo posible. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta ya de mayores de cosas que nos habría gustado fomentar en nuestra juventud? Utilizando palabras como ojalá me hubiera dado cuenta de esto cuando era más joven, ¿no? Aunque luego está la segunda parte, que es la responsabilidad, que va unida a la libertad. Decir sí, pero asumir las consecuencias, no solo guiarse por los deseos. Pero hay que reiterar algo que quizá por obvio se nos olvida y que es que el motor de la adolescencia es la pasión. Vamos a ver en concreto. Por ejemplo, enseñarles a contemplar las realizaciones que hacen, que se hagan una lista de objetivos, que ellos mismos se evalúen, cómo lo van consiguiendo, siempre con nuestros elogios concretos, porque el peligro de perderse en proyectos imposibles o demasiado tímidos hace, o sea, el adolescente tiene que saber lo que puede cambiar y lo que no puede, ¿no? Sabiendo que lo que hacemos nos hace. Eso, en ese sentido hay una manera muy gráfica de explicarlo y que ellos lo entienden, y es que hay que aprender, ellos pueden programar su ordenador personal, ¿no? Que es el cerebro, y eso se realiza con sus proyectos. No olvidemos que los proyectos es lo que nos seduce, en definitiva, a cada uno, ¿no? Bueno, para ello debemos desarrollar la atención. Hay dos atenciones, una automática y otra voluntaria, que sigue al esfuerzo. Ahora está muy de moda el mindfulness. Yo en concreto estoy ahora trabajando sobre una serie de vídeos que espero, bueno, me den pie para otro próximo vídeo sobre el tema del mindfulness. Y lo dejo aquí. Es decir, yo solo quería hacer una pequeña introducción y animaros a que os bajéis el libro y podáis disfrutar de esa apasionante historia, ¿no? Espero que os guste.